Señor, en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias de nuevo por permitir esta reunión aquí hoy, en este tu día santo, tu santo sábado, delicia. Padre Santo, abre nuestros corazones, invocamos a tu Espíritu, el Espíritu Santo, para que venga aquí, Señor, y nos posea, nos induzca, nos lleve, para que hablemos en tu nombre y escuchemos también en él, para que tus ángeles se acerquen y nos susurren en los oídos aquello que es necesario que escuchemos. Padre Santo, perdona todos nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos a este día sábado. Vamos a empezar la lección de esta semana que se llama El Pacto. La lección nos hace un repaso de los diferentes momentos de pacto de Dios con el hombre. En esencia es reafirmar esas ganas que tiene Dios de estar entre nosotros, de volver a unirnos a Él. Continuamente siempre nos hace esta referencia a cada pacto que encontramos. El versículo para memorizar dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En alguna parte de la lección nos recuerda cómo este pacto, este nuevo pacto donde aquí nos enseña en Jeremías, aparte de referirse que serían liberados del yugo de Babilonia y volverían a su pueblo, también es una referencia a ese nuevo pacto donde la ley estará en nuestras mentes y en nuestros corazones, decía Jeremías. Y ya se refería efectivamente pues al sacrificio, a la presencia del Mesías, a la primera venida de Jesús. Y fijaros lo curioso, ya como anécdota, como esto está en Jeremías 31. Fijaros en el capítulo y en el versículo, justamente haciendo referencia pues a ese nuevo pacto, ¿no? El momento del año 31, recordad, es cuando Cristo muere. O sea que también es realmente interesante. Nos recuerda la lección así repasando, dice: pero sea el pacto adánico, el abrahámico, el sianítico, el davídico, el nuevo pacto. Fijaros cómo hace una mención de esos pactos, y si os fijáis son realmente Génesis 3.15, 12 del 1 al 3, Gálatas 3.6 al 9, son cerca de 6 citas bíblicas en referencia a este pacto. Es muy, muy interesante también. Y me gustaría poder leeros el capítulo 31 de Jeremías, porque creo que podemos sacar también lectura de en qué momento también se engloba ese pacto y a qué va haciendo referencia. Vamos a buscar Jeremías 31. Porque fijaros cómo a lo largo de Jeremías 31 va haciendo toda una serie de alegorías. Bueno, vamos a empezar y iré saltándome versículos, pero vamos a ver, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dice Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Sí, Israel, cuando voy a hacerle descansar. Jehová se manifestó a mí desde lejos, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído a mí con mi gracia. De nuevo te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Fijaros, el concepto de esa virgen, de esa esposa que espera al marido otra vez. Y también recordaros cómo había una serie de vírgenes que esperaban al esposo. ¿Recordáis también en esa
en el texto ese de, no recuerdo ahora, es también, es parábola de Jesús, ¿no? Es Jesús quien habla de las 10 vírgenes. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás a danzar con gente festiva. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que planten y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así dice Jehová, cantad por Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, anunciad, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Fijaros todo el concepto también respecto al remanente y el hecho de hablar de la Virgen. O sea, estamos poniéndonos también en una situación de él previa a la venida de Cristo también. He aquí que yo os haré volver de la tierra del norte, y los reuniré de los últimos confines de la tierra, y de entre ellos a ciegos y a cojos. Fijaros, está hablando de la vuelta de Babilonia, pero ya no es solo de Babilonia. Está hablando de los últimos confines de la tierra. O sea que también se engloba ¿dónde? En el final, ¿verdad? Ya la recogida de su pueblo, ¿de acuerdo? A ciegos, a cojos, a la mujer que está encinta y al que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Vendrán con llanto y los guiaré con plegarias y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel como padre y Efraín es mi primogénito. Más adelante, en el 13, también dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, pues cambiaré su llanto en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Qué más? Dice, y satisfaré el alma del sacerdote con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Es que no me apunté aquí. Más adelante dice, establécete señales ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete estamos en el versículo 21 ahora, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, sigue hablando de la Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades, ¿hasta cuándo andarás vagando, oh hija acostumaz? Porque Jehová ha creado una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. En este contexto que estamos hablando también de la segunda venida de Cristo, y ya después del milenio, ¿qué cosa nueva habrá sobre la tierra? Tenemos esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Y fijaros como dice que la mujer rodeará al varón. ¿A qué se refiere la mujer? A la iglesia, ¿verdad? Rodeará al varón. Recordad que esa nueva Jerusalén, estuvimos hablando que tenía esa forma, ¿qué? ¿Recordáis qué forma tenía la Nueva Jerusalén? Piramidal, ¿verdad? Por eso Satanás ha intentado imitarla en tantas estructuras, pues en las pirámides de Egipto u otras que hemos estado estudiando, ¿no? Entonces, todo el pueblo, cuando esté en la Nueva Jerusalén, estará rodeando ¿qué? Si lo miráis desde arriba, estará rodeando ¿qué? El trono, estará rodeando a Jehová, que estará ¿dónde? Arriba, en la cúspide, ¿verdad? Todos lo podrán ver. Por eso también vimos que era piramidal, para que todos, es igual en qué punto de la pirámide estuvieran, pudieran ver la cúspide, ¿verdad? La mujer rodeará al varón. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. Cuando yo haga volver sus cautivos, Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo, oh monte santo, el monte santo, monte de Sión. O sea que está hablando de que va a volver el pueblo a su tierra, pero a la vez nos está poniendo en las circunstancias del remanente, del tiempo final, de la venida de Cristo y también en la Nueva Jerusalén. Todo en el mismo capítulo, en el 31, concretamente en el 31. Es muy interesante. Sabemos que esto no fue dividido en el momento que se escribió en estos capítulos, pero más de una vez hemos visto cómo esos números nos
nos dan que pensar, ¿no? De quién guió a estas personas que colocaron estas divisiones, ¿no? Vamos a proseguir con el pacto, el primer pacto por excelencia, ¿no? El pacto que Dios expresa a su pueblo en Génesis justo después del diluvio, cuando el arca desciende y pues Noé sale del arca con los animales, etc. ¿Y qué dice? Vamos a leer Génesis 9 un momento. Génesis 9. Cuando habla del pacto de Dios con Noé, dice en el versículo 13, vamos a leer el versículo, bueno, a partir del 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y fijaros lo que dice el 14, que también es interesante. Dice así, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Evidentemente se refiere al proceso de lluvia, ¿no? Y que cuando pues cesa de llover, o cuando queden esas gotas y se ve el arco iris. Pero si nos emplazamos al tiempo final, ¿quién va a venir en esas nubes? Fijaros como la manera de hablar. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se deja ver entonces mi arco en las nubes. Voy a leeros unas citas de Elena White sobre el arco iris, porque vais a ver dónde también surge el arco iris. Vais a ver, porque creo que nos va a hacer pensar mucho de qué puede estar representando también este arco iris. Dice así, esto es deseado de las gentes, dice, el arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto, o sea que envuelve el trono también, es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios muestra el arco en el cielo, ¿a quién nos está haciendo referencia? A Jesús mismo. A Jesús mismo. O sea, que ese pacto que hizo con toda la humanidad ya estaba haciendo referencia a Jesús mismo, a su pacto. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. O sea que ya está poniéndonos en situación de Cristo. Y en otras dos citas más que voy a leer, en el conflicto de los siglos, dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas, se me ha cortado, se me cortó, si me permitís, es que se cortó la impresión. Lo voy a buscar en el móvil, disculpadme. Esta mañana ha sido muy de locos, disculpadme. Está aquí. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Está hablando en el momento justo en el que todo el mundo malvado ya va por el pueblo de Dios y está a punto de caer encima de ellos. Por lo tanto, ya los 144.000 ya.
es lo último ya, ¿vale? Justo en ese momento. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. O sea que en el momento previo a su venida habrá un arco iris en el cielo que estará simbolizando ese pacto otra vez, recordándolo. Por lo tanto, ese arco iris que ya estaba puesto en el momento del diluvio, justo después del diluvio, ya estaba haciendo referencia a Cristo, a su pacto, a su sacrificio, y también estaba haciendo referencia a su venida. Todo en ese arco iris. Y la siguiente cita dice así, dice, el arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno. Esto creo que ya lo leí, perdón. No, perdón. Es que al tenerlo aquí lo tengo desordenado de orden diferente. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice, enderezaos. Esto es después de lo que he leído hasta ahora, ¿vale? El momento final. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice, helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles, y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. O sea que ese arco iris tiene que hacernos recordar eso, que somos victoriosos en Cristo Jesús. O sea que cada vez que veamos esa lluvia y veamos ese arco iris, tenemos que verlo con una profundidad que realmente asombra, ¿no? Y ya desde el principio. También me gustaría reflexionar, porque resulta que cuando vemos también ese arco iris en el cielo, vemos que tiene esa forma, ¿no? Esa forma curva, ¿verdad? Y hace referencia al pacto. Y hace referencia también al pacto que Cristo hizo con nosotros. Por lo tanto, recordad en la última cena, ¿no? Ese pacto que se ratifica. ¿Con qué se firma el pacto? ¿Cómo queda firmado el pacto? ¿Qué es lo que realmente se paga? ¿Con qué paga? Con su sangre. Con su sangre. Y sobre todo, ¿con qué sangre? Con esa sangre que sale ¿de dónde? Fluye de su costado, una vez es efectuado el lanzazo, ¿verdad? Fijaros, el cielo, esa forma curva, y nos hace referencia a ese pacto con esa sangre salida de ese costado traspasado. Entonces vino a mi cabeza la imagen de una costilla. La costilla también es curvada, y busqué el significado. Y realmente si busquéis el significado de costilla, vais a ver que dice así, dice, probablemente curvar. Y digo costilla porque recordemos que costilla y costado están relacionados.
Usado solo como denominativo de 67-63, cojear, como si fuera de un solo lado, cojear, cojo. También me vino a la cabeza rápidamente, no Tony, que el pobre, sino Jacob. ¿Recordáis Jacob? ¿Y qué sale de Jacob? Las 12 tribus, ¿verdad? ¿Y el remanente no sale de allí también? ¿Y esos 144.000, 12.000 de cada tribu? ¿Veis dónde vamos otra vez a lo mismo? Esa costilla, ese remanente. Y vemos de dónde viene. Dice, o femenino, tsalá, costilla, como curvada literalmente del cuerpo, figurativamente de una puerta, es decir, hoja de la puerta. He aquí, lado, costado, literalmente, de una persona, figurativamente de un objeto o del cielo. O del cielo. Es decir, cuadrante. Arquitectónicamente, específicamente, piso o techo, madera o viga. Sola colectiva, es decir, piso. Por lo tanto, algo curvo en el cielo. Pero no queda aquí, porque si realmente esa costilla, y esa sangre y esa llaga están unidas, y ese arco iris nos está recordando eso, si vamos a buscar llaga, y lo buscamos en Isaías 53:5, porque, bueno, recordad, es el texto por excelencia, ¿no? Y por su llaga fuimos, ¿qué? Sanados, ¿no? Dice así, jaburá, propiamente atado con tiras, es decir, verdugón, o la marca amoratada en sí misma, golpe, herida, hinchazón, llaga, y viene de jaburá. Golpe, herida, hinchazón, viene de jaburá, que significa unir, unir a todos, literalmente o figurativamente, específicamente mediante conjuros, fascinar, encantar, encantador, enlazar, juntar, mago, hacer alianza, compañía, pacto. Volvemos al principio. Es el pacto que Dios hizo con su pueblo ya en Noé, ya en ese momento. ¿Y qué otra palabra significa pacto? Y venir. ¿Qué otra palabra? Sábado. Sábado. ¿Y cuántos colores salen en el arco iris? 7. 7, el pacto con Dios, sábado, el regreso, o sea, todo va vinculado. El arco iris no es solo, que ya está bien, que nos recuerda el pacto de que nunca más la tierra será destruida por agua, vale. Pero ¿qué nos está diciendo ese arco iris? Todo esto, todo. Y volvemos otra vez a su costado. El escondedero de su poder, otra vez, a su sangre, otra vez. Y al remanente, y a su venida. Todo ahí. Y fijaros que además, si lo miráis fríamente, es una herida en el cielo. Es que es bonito, ¿no? ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Pues prosigamos. Seguimos al pacto con Abraham. Supongo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Esa promesa que hace en la simiente de Abraham, ¿no? Las generaciones serán bendecidas en tu simiente. Que curiosamente, benditas en tu simiente. Curiosamente, benditas en tu simiente es el único texto que no sale en la lección. Y es curioso porque es ahí donde está clarísimo que es benditos en su simiente. Si os fijáis, no está Génesis 22:18. Génesis 22:18.
dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es el texto clave en el cual la simiente, está hablando aquí concretamente, de Cristo. De hecho, se correlaciona con Gálatas 3:16, en el cual directamente habla de que la simiente es Cristo, como leemos en la lección. Por lo tanto, somos benditos en Él, por fe. Hay un Israel espiritual, supongo que todo eso todos lo entendemos, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con el tema de los judíos que también se está hablando, ¿no? No por el hecho de ser hijos de Abraham ya está solucionado todo. Pacto en el Sinaí. Pacto en el Sinaí. También quería... Muy interesante también, Éxodo 24. Fijaros cómo de nuevo Dios se dirige a su pueblo y les recuerda los mandamientos. Porque recordemos que ya desde el principio el pueblo de Dios tenía esos mandamientos. Pero se los recuerda, los escribe en tablas y ahí se vuelve a ratificar un pacto. Y fijaros cómo Moisés hace 12 columnas y una vez vuelve de escuchar todos los mandatos de Dios para su pueblo, se pone ante el pueblo y ante las columnas que representan a esas 12 tribus. ¿Y qué hace? Del sacrificio recoge sangre y esparce la sangre sobre su pueblo, evidentemente sobre las columnas que representan a su pueblo. Por lo tanto, fijaros como otra vez que la sangre ratifica el pacto, siempre es la misma repetición, siempre era un antitip, o sea, es una figura de lo que había de ser, de lo que había de venir, constantemente. Y fijaros lo interesante también de Éxodo 24, que ahora no recuerdo exactamente el versículo. Éxodo 24, a ver si lo encuentro. Cómo también nos hace referencia al tiempo final. A ver si lo puedo encontrar aquí. Aquí. Después subieron, dice Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y más adelante dice, en el 24:15, entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. O sea, fijaros cómo otra vez, en medio de una situación de pacto, está otra vez emplazándonos otra vez al tiempo final. Otra vez a la segunda venida de Cristo, en el 7º milenio, de nuevo. Escrito para todas las naciones, todo, para todos los tiempos. Mostrando que ese pacto no se anula, que está ahí, siempre está ahí, hasta el final. Son simplemente ratificaciones, renovaciones, recuerdos del pacto constante, ¿no? Y hasta que lleva a Jesús y ahí queda ratificado y mostrada el original, con su sangre, ¿no? Con esa sangre especial. Cabe notar en Éxodo 24:3 como cuando Moisés cuando les muestra todo lo que Dios ha dicho al pueblo y el pueblo oye todo lo que tiene que hacer, dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es lo que nos recuerda también la lección. ¿Cómo lo veis esto? ¿Es una buena disposición? ¿Cómo veis esa reacción del pueblo ante lo que Jehová pide que haga el pueblo? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Fijaros que
ahí en un momento el pueblo oye lo que debe hacer y dice, no, lo voy a hacer, ¿no? Pero realmente el pueblo puede hacer eso por sí mismo. Porque el tono del pueblo en ese momento es, haremos lo que has dicho, como diciendo, no hay problema, yo me levanto por la mañana y flash, lo hago todo tal cual lo has dicho. ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Apostasía. Cada 2 por 3, apostasía. ¿Por qué? Porque es la confianza del pueblo en uno mismo. Y en uno mismo no es posible. Si dejamos a Dios de banda, no vamos a hacer absolutamente nada de lo que Dios exige. Por lo tanto, hay un fracaso garantizado si nos ponemos solo con la letra de la ley. Si no vamos directamente a Dios para pedirle poder, para poder actuar en su nombre, no vamos a poder hacer absolutamente nada de lo que Dios nos dice. De hecho, va a ser una consecuencia de ponernos en sus manos el hacer lo que Él nos dice. La ley nos sirve de espejo, nos sirve de ver si realmente estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Pero la verdadera salvación y el saber hacer y el buen hacer está solo en el arrepentimiento y en la guía del Padre. El nuevo pacto. Dice en la lección del miércoles, una cita de Elena White. Si alguien quiere decir algo, puede decir algo, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? La misma ley que fue grabada en las tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Patriarcas y Profetas 3:89. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Solo entonces, fijaros, solo entonces habrá los frutos del Espíritu. Cuando la obediencia de Cristo sea aceptada en nuestro favor. O sea que en la oración vas a ofrecer ya no tu sola obediencia, sino la obediencia de Cristo, porque es la única que es perfecta. Y te sometes a que sea eso lo que realmente te incite y te lleve. O sea, que Dios vea la obediencia de Cristo, que no vea la tuya, porque es imperfecta. O sea, constantemente es eso. El corazón renovado por el Espíritu Santo producirá frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios. ¿Cómo obedeceremos? Por gracia. Fijaros, obedeceremos por la gracia de Cristo, porque nos regala el poder de obedecer en Él. Recordemos que cuando oramos y hablamos y oramos en su nombre, oramos en la mente y el espíritu de Cristo. Aquí tengo que hacer una anotación porque recuerdo en los talleres de oración hablamos de que cuando orábamos en su nombre, orábamos en los sentimientos y en el espíritu de Jesús. Pues resulta que es una traducción errónea del original. Y hay un concepto importante aquí, porque no son los sentimientos y el espíritu, sino que es la mind, la mente y el espíritu de Jesús. Y dentro del espíritu ya estaría introducido pues todo lo que es el interior de una persona, ¿no? Pero fijaros cómo cuando pones la mente ya cambia también el concepto. Hay un tema de razón, hay un punto de serenidad, y eso es lo que adquirimos al orar en su nombre. Es lo que ve el Señor al orar en su nombre, su mente y su espíritu. Y mediante la gracia viviremos obedeciendo la ley de Dios. Mediante su gracia, mediante el regalo que Él nos hace de ese poder, vamos a obedecer. No por nosotros mismos. O sea que todo está en ponerse en Él, de llevarnos a Él. Es lo único que podemos hacer, llevarnos a Él. Él hará el resto.
escrita en nuestro corazón. La gracia escrita en la ley, escrita en nuestro corazón. También recordad que ese nuevo pacto, en el cual la ley está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, queda bastante expresado en Jesús cuando Él va explicando y dice que solo con ver o desear a la mujer del prójimo ya estás pecando. Eso quiere decir que está llevando a la obediencia a un plano espiritual, mental, más profundo que no solo las obras, ¿no? O sea que también en ese nuevo pacto es como una ampliación, una agua fresca, ¿no?, del pacto que hasta entonces se había estado siguiendo. En la segunda parte del nuevo pacto, la lección del jueves, dice: la profecía de Jeremías acerca del nuevo pacto contiene una doble aplicación, que es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Se refiere al retorno de Israel de Dios, a que Él los llevaría a casa, el retorno de Israel a Dios y a que Él los llevaría a casa, o sea, vuelve de Babilonia a Jerusalén, y de segundo se refiere a la obra de Jesús el Mesías, cuya muerte ratificó el pacto y cambiaría la relación entre los humanos y Dios. Y hasta entonces solo había sido revelada en sombras y en tipos. Por lo tanto, cuando habla de ese nuevo pacto, más que ser un pacto que no es un pacto que invalida lo anterior, sino que es un pacto, en la muerte de Cristo, en su sangre, es un pacto que ratifica y dice: esto es todo, es esto realmente lo que cuenta. Todo lo que habéis estado haciendo hasta ahora era mirando hacia esto, hacia el sacrificio en la cruz, hacia esa sangre expiatoria y limpiadora. Esto es lo que cuenta. Lucas. En la Biblia, de hecho, ya vemos que, como sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de pactos. Y en verdad no es que sean tan distintos unos de otros, sino que todo es lo mismo, pero adaptándose a ciertas circunstancias de cada momento, de cada situación. Y como siempre vemos que Dios es el que ofrece el pacto y el hombre el que sí, se apunta a ello, pero que normalmente termina cortándolo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está otra vez la misericordia de Dios renovando siempre esos pactos continuamente, sí, y centrándose evidentemente en la sangre de Cristo. Sí, sí. Fíjate cómo el pacto del arco iris, ¿no?, es para toda la humanidad. Y fíjate lo que representa, ¿no?, el mismo Cristo, para toda la humanidad. Está englobando todos los pactos. Y incluso el de Abraham, cuando habla de la circuncisión, que se circuncide todo el que es mi pueblo, como señal del pacto, pero resulta que no es solo los judíos, sino también los que están en su casa, los extranjeros están en su casa, o sea que también ya estaba mostrando cómo ese pacto iba también a otros que no eran judíos y que estaban escuchándolos y viviendo con ellos, estando con ellos, o sea que ya había algo más también en ese pacto, no era concretamente para el pueblo judío, ¿no? Siempre es lo que dices, ¿no?, en diferentes maneras, diferentes lenguajes, pero si miras bien cada pacto ves como realmente son iguales, tanto para judíos como para gentiles en todas las épocas. Lucas 22:20. Añadiendo a esto, sí, los plagios satánicos. Coge el arco iris y pasa a ser, sí, suprimiéndole un colorcito al símbolo gay. Sí. Vemos también el pacto en la sangre de Cristo y cómo se transforma todo, y en la Iglesia Católica ya veis el rito de la Eucaristía tal como funciona y cómo lo aplican. Nada que ver con lo auténtico. Y así, uno tras otro. El sábado, el pacto con Dios, resulta que también queda aniquilado y pasa al domingo. Siempre Satanás copia todos esos pactos, los tergiversa y los aplica a lo suyo. Lo de la circuncisión, salen los judaizantes y que hay que volver a circuncidar. Y pasó en los tiempos de Pablo y vuelve a pasar ahora. Exactamente igual. También quería leer la cita que tú la viste, la que envié acerca de la sangre de Cristo, porque me pareció espectacular lo que ahí decía, y hablando precisamente de lo de la sangre de Cristo. Nos dice, está en Mensajes Selectos, tomo 1,
si mal recuerdo era la página 402. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial, pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios, no ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está en la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Ojalá comprendiéramos que toda obediencia, todo arrepentimiento, toda alabanza y todo agradecimiento deben ser colocadas sobre el fuego ardiente de la justicia de Cristo. La fragancia de esa justicia asciende como una nube en torno del propiciatorio. Es que sin esa sangre, todo lo demás no sirve. Ya podemos hacer 1000 oraciones, ya podemos arrepentirnos como queramos, pero si todo eso, como dice aquí, no pasa por la sangre purificadora de Cristo, no vale nada ante Dios. Cristo es quien limpia todo eso, porque como dice, al pasar por los canales corruptores de la humanidad pierde todo el sentido, porque estamos contaminados. Pero es como con la sangre de Cristo, con su propio mérito, como ya Cristo limpió todo, y de esa manera puede presentarlo bien al Padre, y es como Él lo acepta, solamente gracias a ese sacrificio. Fijaros como lo que realmente interesa es que nos pongamos a orar, porque todo el resto es totalmente impuro, totalmente imperfecto, totalmente pecaminoso. Pongámonos a orar, porque el mecanismo ya está preparado para que esa oración llegue al cielo inmaculada y hermosa. Ya lo hemos visto, por el manto de su justicia. Él las presenta ante el Padre, las presenta armoniosas. Yo creo que el primer pacto no es el de Noé, porque aunque no sea dicho como pacto así directamente, en Génesis 2 hay el primer pacto con el hombre. Jehová planta un huerto al oriente del Edén y pone ahí al hombre. Y en el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comieres, ciertamente morirás. Ese era el primer pacto, y también fue dado a toda la humanidad, porque solo había Adán y Eva, y a nivel literal fue para ellos, pero a nivel espiritual también es para el resto. Ahora estamos obstinados en ir a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y ahí se crea el orgullo, la vanidad, la apostasía y todo lo malo, y se desarrolla un carácter satánico, aunque a veces se esté hablando de Dios. Es el gran problema que tenemos todos ahora. Y en cambio, y eso hay una relación clara en la Biblia, el árbol de la vida espiritual es Cristo mismo, es la sabiduría, y la sabiduría es Cristo, según 1 Corintios 1:30, por tanto, el árbol de la vida es Cristo. Y en Apocalipsis 22:14 nos dice que los que laven sus ropas, que eso solo se puede lavar con la sangre expiatoria de Cristo, van a tener acceso al árbol de la vida de la Nueva Jerusalén. Por tanto, nosotros, a partir del árbol de la vida espiritual que es Cristo, gracias a su sangre, podremos tener acceso al árbol de la vida literal que hay en la Nueva Jerusalén. Si no lavamos nuestras ropas en Cristo y por la sangre de Cristo, y todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre, no vamos a entrar por la Nueva Jerusalén, vamos a ser vomitados, como la Odisea, o peor aún, porque si a veces hacemos obras en nombre de Cristo, o nos parece que las hacemos en nombre de Cristo, y en realidad en el fondo de nuestro corazón son nuestras obras, al final, ¿qué va a pasar? Cristo va a decir, apartaos de mí porque nunca os conocí. Y el texto bíblico habla de gente que hace hasta milagros, que eso ninguno de nosotros aquí hace ningún milagro. O sea que imaginaros la mente de la persona... Incluso mártires, dice Elena White. ¿Cómo? Incluso mártires.
incluso mártires. Imaginaos una persona que muere por Jesús, creyendo firmemente que muere por Cristo, o que hace hasta milagros, que la gente de su alrededor debe alucinar con esa persona, pues viene Cristo y le dice, aparte de mí porque ni siquiera te he conocido, o sea, no has estado en la misma sintonía que yo te he pedido. Hacedores de maldad. O sea que... Hacedores de maldad. O sea, mucho cuidado, porque si no vamos a comer del árbol de la vida, que es el mismo Cristo y lo hacemos todo en su nombre, mal iremos, estaremos comiendo del árbol del conocimiento. La Biblia dice que nuestra justicia es trapo de inmundicia, por tanto, toda nuestra obra, la que proceda de nosotros, aunque sea predicar en algún caso, si no la hacemos en su nombre, es inmundicia, porque estamos predicando nosotros y no Cristo a través de nosotros. Y esa es una línea tan fina que cuesta mucho de ver, y por eso es necesario, como dices, la oración, para que nos enseñen qué áreas de nuestra vida domina Satanás y en qué realmente estamos asentados, en la roca que es Cristo o en otra roca que es Satanás, que se parece ahora en estos tiempos tanto a la de Cristo, que bueno, es muy difícil darse cuenta, por tanto, al loro. Claro, de hecho, si tú... El hacerlo todo en su nombre implica siempre estar en espíritu de oración, invocando su nombre, aunque sea un pensamiento, aunque sea algo, lo que sea, en situación constante, implica que continuamente en nuestra vida, en nuestro día a día, en cualquier cosa que hagamos, no podemos pretender nosotros mismos decir, lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Tenemos que pedir al Espíritu ese poder para hacerlo en su nombre, ¿no? Y que sea realmente Él el que haga todo, ¿no? O sea que, efectivamente... Yo quiero terminar esta parte porque con todo lo que estamos diciendo y con lo que había leído anteriormente, hay otra cita de un libro que empecé a leer ayer, que nos habla más o menos también de lo mismo, que nos dice: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón ni purificar la fuente de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva en lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios y a la santidad. El Salvador dijo: si uno no nace de lo alto, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, nuevos propósitos y nuevos motivos que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea que lo único que hace falta es desarrollar lo bueno que existe en la naturaleza del hombre es un engaño fatal. Como hoy en día, pues, lo que decíamos ayer, hoy en día el mundo entero cree que si vamos a la parte y a la parte buena del ser humano, pues entonces podemos cambiar el mundo. Y es una idea y es un engaño totalmente en lo que la mayor parte del mundo está sumido. Nosotros podemos, dice, nosotros podemos cambiar las cosas, hacer un nuevo mundo, un mundo feliz. Y totalmente falso, nunca podremos. Porque por nosotros mismos está esa naturaleza pecaminosa que no la podemos cambiar. Solamente cuando conocemos de Cristo y dejamos que Él purifique nuestras vidas es como podemos no cambiar el mundo, porque este mundo no cambiará. Este mundo cambiará cuando Cristo venga y Él lo haga todo de nuevo. Pero en sí, tal y como está, pues todo va hacia donde va, totalmente a la perdición. Pero lo único que podemos hacer es eso, tratar de nosotros mismos, dejar que Cristo purifique y de esa manera así poder ayudar a los demás para que lleguen no a la felicidad completa en este mundo, porque sabremos que no la tenemos, pero sí a la felicidad completa en el mundo venidero, que eso es lo más importante. Sí, eso es cierto, porque si nosotros nos instalamos en la idea, que es muy normal y muy agradable, de que nosotros vamos a cambiar al mundo juntos podemos, todos unidos, nos estamos poniendo, o sea, estamos entrando en el concilio que tuvo Cristo con Dios Padre en el cielo, donde establecieron todo el plan de redención. Nos estamos introduciendo ahí diciendo, mira, eso lo vamos a cambiar así, 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 lo haremos a mi manera y todo esto que habéis decidido no interesa, va a cambiar. Es imposible cambiar el futuro porque ya ha pasado. Esa es la gracia. Para nosotros aún no ha pasado, pero para Dios todo ha pasado
sabe quién va a ser salvo. Los nombres de los salvos en el libro de la vida han estado escritos antes de que fundara la tierra. O sea que solo nosotros vamos viendo lo que sucede en esta historia, pero para Dios ya ha pasado. O sea que es imposible que nosotros cambiemos nada. Solo tenemos que entender qué pasará, aceptarlo y prepararnos. Y volviendo a lo del árbol de la vida y del conocimiento, ahí hay una cosa muy interesante para que todo el mundo cristiano recapacite. Dice, el árbol de la vida es limpio y el árbol del conocimiento es no limpio, impuro. Eso es exactamente lo mismo que recuerda al pueblo de Israel en Levítico 11. Eso es limpio, eso es no limpio. Y también, curiosamente, el árbol de la vida y el del conocimiento se trata de comida. O sea que a nadie se le ocurra pensar que cuando Cristo murió, a partir del día siguiente en que Cristo murió, todo se puede comer, porque es una falacia. Eso quiere decir que los pactos de Dios son griegos, empiezan y terminan, y cuando terminan se echan a la basura. Y con Dios no va así. El pensamiento judío es siempre cíclico y Dios escogió la lengua hebrea para escribir su palabra. Por tanto, en la mentalidad judía los pactos no acaban. Cuando acaban quiere decir que empieza otro que amplía el anterior, pero no invalida el primero, ni el segundo, ni el tercero. Por tanto, es así. Hay unas leyes dietéticas que se tienen que cumplir y desde el inicio estaban cuando no existían los judíos. Hay cosas limpias, hay cosas no limpias. Y Dios sabe el por qué es así. Y ahora, bueno, gracias a la ciencia estamos descubriendo que la mayoría, todos los alimentos impuros como marisco o cerdo, estamos viendo biológicamente y químicamente por qué son malos. Dios ya lo sabía, estamos viendo cómo los creó Dios y cómo nos afecta a nuestro organismo y vemos aún más su bondad de decir, no comas eso porque vas a ir mal y come eso porque te va a hacer mejor. Bueno, el exceso de los buenos también es malo, ¿eh? No, el exceso de los alimentos buenos también es malo. Que es un concepto también que entra también no solo en lo que comes, sino cuándo lo comes y las veces que lo comes y cómo lo estás comiendo. Y, bueno, todo entra en el carácter. Bueno, pues creo que no sé si alguien quiere decir algo más, porque hasta aquí sería la lección de escuela sabática, ¿no?